la justicia que Él quiere. Pues saludamos a los de las redes sociales, prepárense con su Biblia y aquí también, buenos días hermanos, vamos a ser bien edificados con la palabra de Dios. Vamos a orar, me acompañan ahora con una oración, por favor, Señor. Padre, gracias te damos, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por una vez más, Señor, usarnos, Dios, usarnos con tu poder, con tu amor, Señor. Vas a demostrar cuál es tu amor, vas a demostrarnos cuánto poder tienes, pero también cuánto amor tienes, Señor. Te damos gracias por estos momentos de edificación, de aprendizaje, cuando vas a echar luz, Señor, a nuestros corazones. Vas a abrir los ojos de nuestro entendimiento, vas a aclarar nuestras dudas y vas a también, Señor, a estabilizar nuestras emociones y nuestros pensamientos, Padre. Te damos gracias porque todo eso tú eres capaz de hacerlo, Señor, y sabemos que lo vamos a recibir. Gracias te damos, bendito Dios, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, miren, ahorita con esto de la pandemia se han suscitado como que muchas maneras de comunicarnos, ¿verdad? Ayer hablaba con un familiar que tiene pues un negocio de venta y ella me decía, no, pues es que yo tuve que hablarle o meterme a las redes sociales y empezar a publicar, anunciar mis productos. Entonces, pues sí, ya me empezaron a llamar desde Toluca y Puebla y todo. Y le dije, ¿cómo le haces para mandar lo que tú vendes? Entonces ella me dijo, no, pues por estafeta y por estos de mensajería. Dije, pues qué bien, ¿no? Entonces, muchas veces nos damos cuenta, bueno, al menos ahorita, de que esta comunicación se ha habido afectada y tenemos que ver cómo nos comunicamos. Pero también hemos oído y le echamos mucho la culpa de que por el teléfono celular ya los padres y los hijos no conversamos, ¿verdad? Que los papás decimos, es que mi hijo por estar con el celular ya no platica conmigo, ya no conversamos, ni los adultos conversan entre adultos porque están ahí metidos con el celular, ¿verdad? Y es que pues no es tanto la culpa del celular, fíjense, porque según las estadísticas, los divorcios, muchos de ellos son por falta de comunicación entre la pareja. Y pues divorcios ha existido durante mucho tiempo, desgraciadamente, aún antes del celular. Entonces no es culpa del celular, ¿verdad? Sino que es, muchas veces no sabemos diferenciar lo que es conversar, porque conversar no es lo mismo que decir. Y esto lo podemos ver en una mamá con su hijo. Una mamá con el hijo le está dice y dice de cosas, no hagas esto, haz esto, pórtate bien, le está dice y dice de cosas, ¿no? Y el niño casi no dice nada. O si no, una esposa con su esposo. La esposa está dice y es la que más habla y el esposo casi nunca habla, ¿verdad? Entonces, conversar es comunicar. Conversar es tener algo que comunicarle a la persona pues con la que estás ahí hablando, ¿verdad? O sea, comunicar es contribuir a la edificación, que tu plática contribuya a que la otra persona pues sea edificada. Eso es realmente comunicar. Y es por eso que hay muchas conversaciones frías, hay muchas comunicaciones frías, porque no se están comunicando algo que realmente te edifique, ¿no? Una conversación fría de que, bueno, ¿qué van a hacer el próximo verano? ¿A dónde van a ir de vacaciones? Pues ya me compré ese vestido, ya compré este coche, o sea, ¿eso qué edifica, no? Ese tipo de conversaciones que te pueden edificar. Pero también hay conversaciones muy leves, muy frías, como la conversación de que, oye hija, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, y a ti también en la casa. Ah, qué bueno, ok, bye. ¿No? Fin de la conversación. O el esposo con la esposa, ¿no? Cuando la esposa le pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? No, pues bien, y a ti en el mercado también. Ah, qué bueno, fin de la conversación, ¿no? Ahí no hay mucha conversación que digamos. Si me pueden poner, fíjense en la pantalla, si me pueden poner Romanos 15:2 y vamos a buscar este pasaje de Romanos 15:2 para que podamos aprender esta cuestión de comunicar, ¿no? Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces procuremos que nuestras comunicaciones de ahora en adelante pues sean esto, ¿no? Que agradar al prójimo, dice, en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Y pensando en esto, bueno, ¿hace cuánto que no tienes una buena conversación con tu esposa? ¿Hace cuánto que no tienes una buena conversación con tu esposo?
¿Qué de nuevo te ha comunicado tu hija que no sabías de ella? ¿Qué de nuevo le has comunicado tú a tu hija o a tu hijo que no sabía él o ella de ti? ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con tus padres? Y uno puede decir, bueno, sí, pues sí, le hablo todos los domingos a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Ok, pero conversar con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con ellos? ¿Qué sabes tú en esa conversación? ¿Supiste qué siente tu papá? ¿Qué siente tu mamá? ¿Cómo se está sintiendo ahorita tu padre? ¿Cómo se está sintiendo ahorita tu mamá? ¿Verdad? ¿Qué tiene en el corazón tu mamá? ¿Qué tiene? ¿Qué siente ahorita? ¿No? Y es que muchas veces nosotros no pasamos de preguntas simples como ¿cómo estás? ¿Qué bien? ¿Qué bueno? Bye. Porque pasar a más preguntas son preguntas que incomodan. ¿Por qué? Porque te comprometen algo. Cuando tú te enteras de cómo está la otra persona, en este caso la mamá o el papá, pues te sientes ya comprometida con ese conocimiento que te dio, ¿no? Con esa información que te dio. Entonces muchas veces las conversaciones se quedan así como que, bueno, qué bueno, te hablé para ver que estabas bien. ¿Estás bien? Sí, bye. Y fíjense que una de las características de la vejez es que las cosas comienzan a perder sentido. Y esto yo lo escuché en una muy buena conferencia que hablaba de Eclesiastés 5. Un adulto mayor va a comenzar a comer menos. A un adulto mayor le va a dar igual si se come unos huevitos con chorizo a que si se come una langosta a la Terminal. A un adulto mayor le va a dar lo mismo quedarse en su casa o salir de vacaciones. Y si ese adulto mayor sale de vacaciones, que logran convencerlo, pues le va a dar igual si lo llevas a Xochimilco o si se va a España. O sea, las cosas en la vejez pues comienzan a perder sentido, ¿no? Y cuando yo estaba preparando esto dije, creo que ya estoy envejeciendo. Y si mis hijos me están viendo, va a decir mi mamá ya está envejeciendo, ¿no? Entonces, muchas veces hasta ellos mismos, hasta los mismos adultos mayores comienzan a perder sentido de ellos mismos, como que empiezan a sentir como que ya no son importantes, como que ya no valen, ¿verdad? Entonces, una buena conversación con algún adulto mayor, no tiene que ser tu mamá, no tiene que ser tu papá, pero un adulto mayor que esté ahí cerca de ti, un adulto mayor que tú conozcas, acércate y ten una buena conversación con él o con ella. Tienen tanto que enseñarnos, tienen tanta experiencia que darnos, que compartirnos. Tal vez no les hagamos caso en lo que nos comentan y nos aconsejan, pero oigan, escucharlos, ¿verdad? Y esa realmente es la misión que tenemos, ¿no? La palabra de Dios dice que vayamos y que prediquemos la palabra a Jerusalén, luego a Judea, luego Samaria y al final a todas las naciones. Y eso habla de que Jerusalén es nuestro círculo más próximo, ¿verdad? Las personas que están cerquitas, tenemos que llevar ese mensaje a la persona que está más cerquita, a mi casa, a mis familiares, ya después Judea, las personas que están un poquito más lejos, a los de la colonia, ¿verdad? Y después Samaria, a los que están más lejos. Y luego a todas las naciones, eso habla de las misiones, de los misioneros que se van a predicar la palabra. Bueno, durante el año de popularidad de nuestro Señor Jesús, Él comenzó a predicar el reino de Dios, comenzó a predicar de que Él era el Hijo de Dios, y para ello Jesús se convirtió en un excelente conversador. Jesús conversó con hombres simples y sencillos, como unos pescadores, como recolectores de impuestos, con gente común, judía. Lo mismo platicó con prostitutas, como lo hizo con religiosos, con maestros de la ley, con principales de las sinagogas y sumos sacerdotes. Tuvo conversaciones con romanos, con judíos, con samaritanos. Era tan buen conversador que en un evangelio cuenta que una vez unos griegos se acercaron con Felipe, que era uno de los discípulos, y le pidieron una audiencia. Le dijeron, oye, dile al maestro que si nos permite platicar con él, ¿no? ¿Y por qué? Porque los griegos sabemos que eran súper filósofos, ¿verdad? Pero pues bueno, se quedaron con las ganas porque Jesús nunca les dio ese chance de platicar con ellos, de que conversara con ellos. Igual, lo mismo le pasó a Pilato, le pasó a Herodes, le pasó a Caifás, que por más que le insistían a Jesús, dinos si tú eres el Dios, dinos si tú eres el Cristo, dinos esto, dinos lo otro, Jesús
solamente les contestaba un sí, no, ustedes lo dicen, yo no digo. O sea, se quedaron con las ganas de conversar con él, de entablar una conversación, y Jesús pues nada más les contestaba lo que era necesario. Y es que Jesús no solo hablaba por hablar, Jesús no solo hablaba para llamar la atención, Jesús siempre comunicó lo que la gente necesitaba saber. Jesús no entretenía a la gente, Jesús no le decía a la gente lo que la gente quería oír. Jesús les comunicó las verdades que las personas necesitaban conocer. Jesucristo en su año de popularidad predicó que Él era el Hijo de Dios, predicó, le decía a las personas, enteraba a las personas, les comunicaba a las personas que para entrar al reino de los cielos tenían que arrepentirse y pedir perdón por sus pecados. Y a algunos esto no les pareció. Y no les pareció tanto que lo mataron. Pero al tercer día Dios lo resucitó. Y Jesús sigue vivo. Y Jesús sigue hablando. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Jesús sigue hablando. Jesús quiere seguir conversando. Pero ojo, no con todos. Y este mensaje lleva por título Verdades profundas que cambian vidas. Y bueno, vamos a dar lectura al pasaje base, que es Juan 3, y vamos a leer del 1 al 10, por favor, si me siguen con la vista. Juan 3, del 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se fijan el diálogo? Nicodemo le dijo, Jesús le respondió. Nicodemo le responde a lo que Jesús le dice. Jesús le responde a lo que Nicodemo le vuelve a responder. Ese es un diálogo. Esa es una comunicación. Se están comunicando cosas. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, había una asamblea que se llamaba Sanedrín. Y el Sanedrín ejercía la función de juez. Era de hecho la corte suprema o superior de justicia. El Sanedrín era esa corte suprema de la ley judía. Y la misión que tenía el Sanedrín era administrar justicia a través de interpretar y de aplicar la Torá, la que era pues la sagrada ley de los judíos. El Sanedrín constaba de un mínimo de 23 jueces. Eran un total de 71 personas. Era un sumo sacerdote y 70 personas más que administraban la ley. Todos ellos eran fariseos, pero no cualquier fariseo. Eran fariseos ricos, prominentes, hombres de negocio, muy sabios, muy inteligentes, muy rectos, súper celosos de la ley, se sabían toda la ley y la guardaban con mucho celo. Un miembro de ese Sanedrín fue Gamaliel. Este Gamaliel, si me pueden poner en la pantalla Hechos 5, 38 y 39. Esta persona, este Gamaliel, fue el que dio un consejo de mucha sensatez aquí en Hechos. En Hechos él les aconsejó a los fariseos para que dejaran de hostigar a los judíos. Y él les dijo algo de que, ¿saben qué? Miren, lo voy a parafrasear. Dejen a estas personas que están haciendo esa obra, ¿verdad? Refiriéndose a los discípulos porque estaban predicando. Ya se había ido Jesucristo, ya había ascendido. Entonces ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios.
Pero los fariseos los estaban hostigando muchísimo. Entonces Gamaliel dice, ¿saben qué? Detengan eso. Porque si esta obra es de Dios, esta obra va a perdurar. Y si es de Dios y perdura, ustedes que lo están hostigando van a terminar luchando con Dios. Y sí es cierto. Toda obra que tú comiences, todo negocio que tú comiences, si no viene de Dios, no va a perdurar. Pero si viene de Dios, sí va a perdurar. Sí va a aguantar todo lo que venga en ese negocio, ¿verdad? O en esa obra, o en esa idea que tienes, en ese proyecto. Pero dice algo muy interesante aquí. Dice que quien se levanta contra un hijo de Dios, se levanta contra Dios mismo. Qué seguridad para los hijos de Dios. Y qué miedo para el que se levanta en contra de un hijo de Dios. Y miren lo que dice en Zacarías 2:8, se los voy a leer. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Cuando te tocan la niña del ojo, no te quedas así como que, bueno, a ver, tócame el otro. No, o sea, hay una reacción. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que alguien que nos toca, que alguien que toca a un hijo de Dios, alguien que toca a una hija de Dios, Dios va a reaccionar. Dios no se va a quedar, no pasa nada. Dios va a reaccionar en contra de esa persona. Esa es la seguridad que tenemos como hijos de un Padre tremendo, ¿verdad? Un miembro, pues más de Gamaliel, pues fue como digo, Sanedrín, fue Gamaliel. Y Gamaliel tenía un alumno bien famoso, bien conocido por todos. ¿Quién? Pablo, ¿verdad? Pablo fue un excelente alumno para Gamaliel. Y Gamaliel estaba orgulloso de su maestro y aprendió mucho de Gamaliel. Y ahorita podemos ver cómo era Gamaliel de maestro, ¿verdad? Por lo que dijo ahorita en Hechos. Qué bonito que un maestro tenga estos alumnos. Como maestro se siente uno bien bonito. Que tu alumno, que bueno, son alumnos del Señor, pero a quien tú lo estás discipulando, responda. Haga la tarea, haga los exámenes, se presente a estudiar, sea puntual, que sea constante, que valore lo que el maestro pasa para preparar la clase. Qué bonito tener alumnos así como Pablo. Otro miembro del Sanedrín fue Nicodemo, el que leímos. Nicodemo pertenecía a esos 71 personas. Era fariseo rico, millonario, sabio. No le faltaba nada a Nicodemo, tenía todo. Entonces, entre Jesús y Nicodemo protagonizan uno de los diálogos más profundos de la Biblia. Protagonizan un diálogo hermoso. Y bueno, de ahí vamos a poder sacar esta verdad absoluta, que la Biblia no dice si cambió la vida de Nicodemo, pero la Biblia quiere y Dios quiere que hoy esta palabra cambie tu vida. Esta verdad profunda sí cambie tu vida. Que esta verdad profunda cambie tu vida. ¿Cuál es esa verdad profunda? Esa la encontramos en el versículo 3, donde le responde Jesús y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta verdad absoluta que Jesús le comunica a Nicodemo es que para entrar al reino de Dios, para entrar al cielo, hay que nacer de nuevo. No se puede entrar al cielo si uno no nace de nuevo, es lo que le está diciendo aquí. Y es que cuando nacemos de la carne, naturalmente, físicamente, heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa. La heredamos. Esa naturaleza pecaminosa la heredamos y viene a través de la sangre que está en nuestro cuerpo físico. Ahí viene esa naturaleza pecaminosa. Así que todo ser humano, cada persona que habita este planeta Tierra, nace con una naturaleza inclinada hacia el mal. Esa es la naturaleza pecaminosa. Lo que va inclinado hacia el mal, y eso lo podemos ver en los niños. A un niño no le enseñas a pellizcar, porque ya pellizca. Al niño le tienes que enseñar a que no pellizque, ¿verdad?
A las personas se les tiene que enseñar a que no pisen el césped que está fresco. Porque la persona ahí ve no pisar y ¿qué creen que hace la gente? Lo pisa, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza pecaminosa. El ser humano es pecador por naturaleza. ¿Qué significa eso? Que el ser humano no es pecador porque comete pecado. Todo ser humano comete pecado porque nacimos pecadores. No hay un ser humano que no sea pecador. Y por eso vino Cristo, para salvar a los pecadores. Miren, vamos a ver qué dice Romanos 5:12. No pierdan Juan y vamos a Romanos, adelantito, Romanos 5:12. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Preguntas de comprensión. ¿Por cuántos hombres entró el pecado en el mundo? Por uno. Muy bien. Vamos a ganarles, que ya no diga Leslie que aquí no participan. Ya no, voy a hacer como que los de acá no contestan. ¿Por cuántos son? Por uno. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán, perfecto, vamos empatados ahí. Ok, dice también aquí, ¿qué vino con el pecado? ¿Qué venía con el pecado? La muerte. Muy bien. ¿Cuántos hombres pecaron? Todos. ¿A cuántos hombres les pasó la muerte? A todos. ¿Se fijan? Qué fácil es aprender, qué fácil es entender la palabra. Está clarísimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos heredamos la muerte? Todos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es que pasó que yo heredé la muerte si yo ni nací, ni había nacido cuando sucedió todo este rollo de Adán? ¿Cómo fue? ¿Verdad? Ok. Pero cuando naciste, en la sangre de tu cuerpo venía contaminada con el pecado y por ende con la muerte. Entonces, ¿nacimos muertos? Entonces, ¿nací muerta? Teólogos, ¿nací muerta? ¿Nacimos muertos? Sí y no. Sí y no. Nací viva físicamente, pero muerta espiritualmente. ¿Qué significa eso? Muerta espiritualmente hacia Dios. Dios no podía tener comunicación conmigo. ¿Por qué? Por el pecadote en mi sangre, ¿verdad? Entonces nacimos muertos hacia Dios. ¿Por qué? Porque hay personas, todas las personas, aún las incrédulas, tienen un espíritu y pueden tener una comunicación espiritual, pero no con Dios. Entonces, ¿con quién? Pues con el diablo. Y le preguntamos a todas las personas que se dedican al ocultismo, a la adivinación, a la brujería, a la hechicería, ¿de dónde vienen esos poderes? Pues es un poder espiritual demoníaco. Y ellos creen que se los da Dios. Y ellos creen que nacieron superdotados. Están bien engañados, ¿verdad? Entonces nacemos muertos debido a la naturaleza pecaminosa que heredamos. ¿De quién heredamos? De Adán. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo espiritualmente, ¿verdad? Ahora vamos a ver Juan 1:12. Ya podemos perder Romanos, vamos a Juan, estamos en el 3, vamos al 1. Juan 1 del Evangelio, Juan 1:12. ¿Cuándo ocurre este nuevo nacimiento? ¿Cuándo ocurre? Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo el 13. Los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Y si nosotros vamos ahí adelantito en Juan 4:24, van a ver que dice que Dios es espíritu. Entonces tenemos ese nacimiento espiritual porque nacemos de Dios. Dios nos engendra. Nacemos espiritualmente. Cuando recibimos a Jesús, aquí dice algo muy claro,
que para quienes ya recibieron a Jesús, vamos a checar si sí es cierto que tú naciste de nuevo. Dice que cuando recibimos a Jesús, dice aquí que creemos en su nombre, en el versículo 12. A todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? No dice el nombre. ¿Qué nombre? Para que yo pueda creer en el nombre. ¿A qué nombre? ¿Verdad? A ver si me pueden poner en la pantalla Mateo 1:21, por favor. Y nosotros lo buscamos también. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Entonces, aquí nos queda ya más claro en qué nombre tenemos que creer para poder recibir a Jesús. Pues a Jesús, en el nombre de Jesús. Ok, ¿se acuerdan cómo en el Antiguo Testamento se les ponía los nombres a las personas y que el nombre tenía mucho significado? Porque el nombre tiene mucho significado. Lo que importa del nombre es lo que implica el nombre, ¿verdad? Por eso es que Dios tiene tantos títulos, porque los títulos de Dios reflejan el carácter de Dios. Aquí el título de Jesús reflejaba el carácter de ¿qué? De Salvador. De Salvador, de salvar. ¿Y de salvar de qué? De los pecados. Entonces, quien cree en lo que implica el nombre de Jesús. Y aquí es importante saber qué implica el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque a veces decimos Jesús, Jesús y no sabemos qué implica. Pero el nombre de Jesús no solamente implica que es el Salvador. Jesús es Hijo de Dios, es Rey soberano, es Redentor, es justificación, es glorificación, es sabiduría. Entonces nosotros tenemos que comprender lo que implica creer en el nombre de Jesús para que uno pueda recibir correctamente a Jesucristo y no nada más recibirlo por recibirlo. Vamos a ir a Mateo 10, a Hebreos 10. Este es un pasaje un poquito profundo, pero yo sé que para el Espíritu Santo no hay nada que impida que nosotros podamos entender este pasaje, porque es muy importante que nosotros lo entendamos. Es Hebreos 10. Y en Hebreos 10, pues el autor de Hebreos, que sabemos que es el Espíritu Santo, pues está hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y si yo leo en Hebreos 10:10, Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha esa ofrenda una vez para siempre. 11. Ciertamente todo sacerdote de la antigüedad está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, fíjense, que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta palabra perfectos en hebreos significa perfectos para acercarse a Dios. Así que Jesucristo es quien nos permite acercarnos a Dios. Cuando tú crees en Jesús, estás creyendo en aquel mediador que te permite acercarse a Jesús, a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús perdona tus pecados, pecados que heredaban la muerte, y la muerte en la Biblia significa lejanía. Cuando leemos en la Biblia que el Seol, que el abismo, que en lo profundo de la tierra, todo eso nos habla de una lejanía de Dios. ¿Se fijan? O sea, la muerte, el Seol, el Sheol, todo eso es lejano, separados. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron alejados de Dios. ¿Por qué alejaron? ¿Por qué Dios alejó a Adán y a Eva? Por el pecado que habían cometido. El pecado te aleja de Dios. El pecado no nos quita a los creyentes, no nos quita la salvación, pero sí te quita la comunión con Cristo. Sí te quita la comunión con Dios. Por eso es que aún estando nosotros redimidos, tenemos que limpiarnos todos los días. ¿Qué es limpiarnos?
purificarnos, o sea, confesar el pecado, arrepentirnos del pecado para que la comunión regrese. Cuando David pecó y no se había confesado, él escribió y dijo, devuélveme el gozo de mi salvación, porque se le había ido el gozo, porque había perdido la comunión con Dios, porque por el pecado de adulterio que había cometido, de homicidio. Entonces el pecado nos aleja de Dios y ese es el sentido de la muerte. Y esto es lo que uno tiene que creer, lo que leímos ahorita en Hebreos 10:10, que con un solo sacrificio Jesucristo te libró de tus pecados. Número 2, que Él es el Salvador que tú necesitas para que tu pecado sea limpio delante de Dios. Él es el quien tú necesitas como Salvador para que te acerque a Dios. Es el Evangelio. Y que Él va a regresar, porque también el regreso de Jesucristo es parte del Evangelio. Esa es nuestra esperanza viva. Es una esperanza viva. Estamos en esa esperanza que no es una esperanza de que a ver si pasa. No, es una esperanza cierta. Tan cierta como fue la cruz. Entonces, creer en todo lo que su nombre implica, este es un compromiso de sujeción y de lealtad a Cristo. Cuando uno cree en Cristo, te estás sujetando a todo lo que su nombre implica. Y es un compromiso de lealtad para Él. A veces no sabemos de todo lo que Jesucristo nos ha salvado. Porque eso es lo que hace un Salvador, salvarnos. Y pues por falta de tiempo no vamos a poder ir a cada cita, pero miren, Jesucristo, con la muerte de Jesucristo y con la resurrección de Jesucristo, Él nos salvó del viejo hombre. Él nos salvó de la muerte eterna. Él nos salvó de la maldición de la ley. Él nos salvó del poder del pecado que está en la carne. Él nos salvó del poder de Satanás. Por eso es que necesitamos discipularnos, ¿se fijan? Porque en 50 minutos no podemos hablar todo. Pero si tú te discipulas, vas a poder ir entendiendo cada vez más y más, conociendo a quien te salvó, al Dios que adoras. ¿Para qué? Pues para que lo ames más. Entonces Nicodemo inicia la conversación basándose en sus pensamientos. Nicodemo se dirige a Jesús y le empieza a decir a Jesús lo que él cree que Jesucristo quiere oír. Y lo hace ¿para qué lo hace? Para que Jesús piense de él, ¿de qué? Para impresionar a Jesús. O sea, cuando él se acerca, le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, en el versículo 2 de Juan 3, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿qué quería que Jesús dijera? No, este sí sabe mucho de mí. No, este sí me ha leído, él sí me conoce, o sea, él sí está bien, o sea, me admira, me ama. No, Nicodemo, estás muy bien, Nicodemo, por todo lo que me estás diciendo. Y saben que muchas veces como cristianos, cuando vamos a buscar a Dios en oración, pensemos esto: ¿qué de lo que yo le diga a Dios puede aumentar su intelecto? ¿Qué de lo que yo le diga, qué de lo que yo converso con Jesucristo aumenta su acervo cultural? Nada. Miren, vamos a Proverbios 8:12 para que tengamos esta base. Proverbios 8:12, aquí es un versículo, ahí sí tienen el título, dice excelencia y eternidad de la sabiduría. Y en el 12 dice, yo, la sabiduría. ¿Quién es ese yo? Ese es Jesucristo. Yo, la sabiduría, o sea, Él es la sabiduría. Yo, la sabiduría, habito, ¿con quién? Con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Me voy a brincar al 14. Conmigo, dice Jesús, conmigo está el consejo, conmigo está el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y nosotros andamos sin acercarnos a Cristo. Y andamos queriendo el consejo, y andamos queriendo saber
¿cómo resuelvo este asunto? Ya ando queriendo ver cómo resuelvo mi matrimonio y a mis hijos y qué voy a hacer ahora con mi vida. Y en lugar de acercarnos a Jesucristo. Pero se fijan cómo Él es la sabiduría. Entonces, a veces nosotros pensamos que para orar a Dios necesitamos conocer todos los nombres de Dios y todos los títulos de Dios, porque si no mi oración no es correcta. O a veces pienso que para que yo me acerque a Dios le tengo que decir tantas cosas ceremoniosas y decirle tantas frases rimbombantes, pues para que Él me escuche, para que Él vea que yo sí sé orar, para que Él vea que sí sé y que me preste más atención. ¿Y saben qué? Y para que me conceda lo que le estoy pidiendo. Y claro que por supuesto que debemos de alabar a Dios, pero no para quedar bien con Él. No para que quedando bien con Él, Él me conceda todo lo que yo le estoy pidiendo. Claro que no, no es para eso. Vamos a ver la palabra, ¿qué nos dice? Miren, vamos a tomar un ejemplo de cómo deberíamos de orar, cómo vamos a acercarnos al Señor. Salmo 31, estoy en Proverbios 8, quien se movió para allá, regrésense al Salmo 31. Y miren qué clarita es la palabra. Vamos a tomar este ejemplo que nos va a ayudar. Salmo 31, pero vamos a leer en el 3. En el 3. Miren lo que dice. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Si se fijan en la cantidad de tus que hubo, ¿verdad? Y nada más un versículo, el 4, habla de mí. O sea, en el 4 dice, sácame de la red que me han escondido para mí. Es la única vez que el salmista habla de él. Pero todos estos tú que él dice demuestran lo que él entendía de quién era Dios. Estas frases que él usa, ahí nos damos cuenta de que él tiene claro quién es Dios. Tú eres mi roca, tu nombre me guiará, tu mano me encomiendo mi espíritu, pues tú eres mi refugio. Eso es, sí hay que nombrar a Dios y hay que decirle la alabanza, pero no para quedar bien con Él, sino porque Él se dé cuenta que ya entendí quién es Él. O sea, que Él sepa que yo ya entendí quién es Él, que vamos a acercarnos alabando a Dios porque mi corazón y porque tu corazón anhela decirle que ya entendimos quién es Él. Y entonces se lo expreso de mi corazón, pero no se lo expreso de mi intelecto. Yo le expreso mi adoración a Dios de mi corazón para que llegue al corazón de Dios. Nicodemo le habló al intelecto a Jesús. Él le habló al intelecto. Cuando se empezó a dirigir a Jesús, él le habló al intelecto, pero Jesús le habló al corazón de Nicodemo. Jesús respondió una pregunta que Nicodemo ni siquiera le había hecho. O sea, Nicodemo le dice una cosa y Jesús le responde, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. ¿Saben por qué hizo eso? Porque Jesús leyó el corazón de Nicodemo. Porque Jesús vio en el corazón de Nicodemo lo real, lo que realmente Nicodemo tenía, o sea, la necesidad que Nicodemo traía en su corazón, que ¿saben qué? Que Nicodemo mismo sabía que traía esa necesidad. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces Dios nos demuestra, cuando estamos en comunión con Él, la verdadera necesidad de nuestro corazón, que ni nosotros mismos sabemos que lo traíamos. Qué maravillosa revelación cuando Dios nos habla al corazón. Así que Dios vio ese problema que traía Nicodemo y le comunicó a Nicodemo lo que Nicodemo necesitaba saber. Le dijo, tú necesitas una regeneración espiritual. Haces un montón de cosas, Nicodemo, pero necesitas algo nuevo espiritualmente. ¿Cómo? Nacer de nuevo. Nicodemo se enteró de lo que realmente necesitaba porque Nicodemo buscó a Jesús. Si pusimos atención en el pasaje, no fue Jesús a buscar a Nicodemo. Nicodemo fue a buscar a Jesús. Él lo fue a buscar. ¿Tú buscaste hoy
a Jesús antes de venir para acá? ¿Tú ya lo buscaste a Jesús? Antes de haber llegado aquí, ¿lo buscaste? ¿Cuándo fue la última conversación con Jesucristo donde Jesucristo te descubrió algo que tú no sabías que necesitabas? ¿Cuándo fue esa conversación? ¿Cuál fue esa verdad profunda, única para ti, exclusiva para ti, para esa circunstancia que estás pasando? Esa verdad que Jesucristo te dijo a ti, solamente a ti, conociendo qué había en tu corazón. ¿Cuándo fue? ¿Fue hoy? ¿Fue la semana pasada? ¿Fue anoche? ¿Cuándo fue? Los redimidos de este siglo no buscamos a Jesús para conversar con Él. Lo buscamos para otras cosas, para quejarnos. Vamos con Dios y le decimos: Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, me falta esto, estoy pasando por aquello, no puedo ya con esto, sácame de este problema. Tú sabes lo débil que soy, Señor. Gracias por escucharme, Señor, te amo. En el nombre de Jesús, bye. ¿Ese es un diálogo? Eso es un monólogo. Es un monólogo súper interesado y súper conveniente. No puede ser esa una conversación entre tú y el Dios que te salvó. Veamos otro ejemplo. Vamos a Eclesiastés 5:1. Estoy en Salmos, me regreso, paso por Proverbios y voy a llegar a Eclesiastés. Eclesiastés 5:1. Miren lo que dice aquí. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, pues cuando fueres a orar, guarda tu pie. O sea, no entres a lo loco. Entra con cuidado. Entra pensando lo que vas a hacer. Entra pensando en dónde estás. Guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es ese sacrificio de los necios? Porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? El sacrificio de los necios es aquella persona que entra a lo loco a orar y que no cuida sus palabras, que entra a orar y se pone bla, 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 ¿verdad? Pero que no guardó su pie, que no cuidó lo que estaba diciendo. Dice en el versículo 2: no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean ¿qué? Pocas tus palabras. Pocas tus palabras de queja, pocas tus palabras de mí, ¿sabes? Porque podemos orar 3 horas, 2 horas y necesito palabras para ese tipo de oración, pero que no sean tantas palabras de mí, que sean más palabras de Él. Hay un orden en la oración. Hay un orden, y ese orden nos da cuando si pensamos en el tabernáculo de reunión. Había un patio, había un lugar santísimo y había un lugar santo y un lugar santísimo, ¿verdad? Y en el patio se lavaban, había un lavatorio ahí, se lavaban las manos, o sea, se limpiaban. Nosotros al entrar a la presencia de Dios tenemos que confesar nuestros pecados, limpiarnos, arrepentirnos, pedir perdón. Un consejo que les doy, miren, está fácil. Nada más piensa en tus pasaditas horas que acabas de vivir. O sea, a ver, es en la mañana, aun cuando estés recién levantado, dice la palabra que Él nos enseña en la conciencia en la noche. ¿Cuántos sueños tenemos? ¿Todos se acuerdan de lo que soñaron? No, algunas veces los sueños son terriblemente inmorales. ¿Y pedimos perdón de esos sueños? No, pues era un sueño, yo no tuve culpa. No, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Porque muchas veces nos despertamos de esos sueños y ¿qué creen? Que queremos seguir soñando eso. Entonces, aun cuando estamos soñando y lo que soñemos, porque pues no me acordé que soñé, pero seguramente como soy pecadora, perdóname, límpiame de lo que soñé porque no me acuerdo. Pero si te ofendí en mi sueño, límpiame. Ahora imagínate si eso en el sueño, ahora imagínate en lo que acabas de hacer con las personas. A ver, acabo de ver a mi hijo, no, pues lo que me dijo me dio un coraje en el corazón. Señor, perdóname por eso. No, y acabo de recibir una llamada y que es más, ni le contesté a la hermanita, vi el WhatsApp y ni le contesté, la hice como que no. Eso es un pecado.
Entonces tenemos que hacer remembranza de lo que pasó para que tú puedas pedir perdón. Entonces pedimos perdón, le confesamos, nos arrepentimos, intercedemos por los otros, intercedemos por los demás, que ha de ser una lista enorme de personas que están sufriendo ahorita, conozcas o no conozcas. Y al final, tú. Y después agarras la Biblia, porque después vas a ver qué te va a contestar Dios. Pues si no, o sea, lo mismo, ya hablé, y luego Dios, ¿qué? ¿Cuándo me contesta? Pues Dios me contesta con su palabra, ¿verdad? Entonces, a Nicodemo Jesús le dijo lo mal que estaba y lo que necesitaba, ¿sí o no? Bueno, si nosotros no oramos, si no nos metemos con Dios, ¿quién te va a decir a ti y a mí lo mal que estamos? ¿Quién nos va a decir? Dios nos lo tiene que decir, ¿verdad? Nosotros ahí vemos vimos que en Él está la inteligencia, en Él está el consejo sabio, ¿verdad? En Él está. ¿Cuál ha sido el último consejo sabio que te dio Dios? A Nicodemo le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces, cuando el Señor le dice a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, todo lo que tú haces, todo eso bueno que tú haces, para mí son trapos de inmundicia. Para mí no sirven. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces proviene de una carne que está contaminada, que está muerta. ¿Cómo dice Dios, yo voy a aceptar algo que viene contaminado y muerto? Entonces, Nicodemo, al llevar esas obras loables, todo lo bien que él hacía, y cuando Jesús le dice lo que es de la carne, carne es, con eso nosotros tenemos que tener cuidado en algo, que la carne también puede hacer cosas buenas, pero las hace en la carne. Podemos orar en la carne, podemos servir en la carne, podemos congregarnos en la carne, puedo estudiar en la carne. ¿Cómo le hago ahí? Bueno, uno es nacer de nuevo. Ok, ya nací de nuevo. ¿Sabes qué? Te falta someterte al Espíritu. Falta que el Espíritu guíe tu vida. Falta que nosotros somos unas nuevas creaciones espirituales. Y debemos darle chance a que el Espíritu empiece a trabajar en nosotros como las criaturas espirituales que somos. Y no nosotros ir con la carne por delante. Por eso es que necesitamos ir en comunión con Dios. Para que Él me diga, Señor, todo lo que yo he hecho, examíname, le dijo Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, ¿quién me va a decir a mí si estoy actuando en la carne o no? ¿Quién me lo va a decir? ¿La carne misma? No. Porque allá por Gálatas dice que la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. O sea, la carne jamás le va a ayudar al Espíritu, nunca. Ni el Espíritu tampoco le va a ayudar a la carne. Esas palabras son a lo mejor un poquito difícil de comprender, ¿verdad? Pero con que nosotros entendamos que en el nuevo nacimiento la vida de Cristo vino a nuestra vida. Y que tú que nos estás viendo y tú que estás aquí, que tal vez es la primera vez que vienes, entiende esto. Nicodemo tenía muchas cosas terrenales. Nicodemo era súper religioso. Nicodemo era rico, era poderoso, era admirable. Pero nada de eso lo iba a meter al cielo. Nada de eso lo iba a llevar a acercarse a Dios. Y nosotros hemos aprendido que para acercarnos a Dios tenemos también que honrar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y recordar lo que implica eso para acercarnos a Dios. Vamos a orar. Padre, tu palabra es súper vasta, Señor, súper extensa, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo también lo es. Y que a veces no necesitamos mucho, Señor, que nos den, pero sí creer eso poquito, eso mucho que nos has dado. Hoy tú nos has dado una verdad absoluta, que no sabemos si cambió la vida de Nicodemo, pero puede cambiar nuestra vida. Tú hoy quieres que nosotros te llamemos Padre. Tú hoy quieres que nosotros venga a vivir tu Hijo Jesucristo. Tú hoy quieres, Señor, salvar a personas que tienen pecado, que se van a ir al infierno, que van a vivir confundidas aún en su religión. Tú hoy quieres salvarlos. Hoy tú sigues hablando, Padre. Te damos gracias por ello. Si tú hoy has entendido tu necesidad de conocer a Cristo, tu necesidad de aceptarlo,
haz esta oración. No te vayas de aquí como llegaste. No tiene caso. ¿Para qué viniste? Viniste para recibir el regalo de la vida eterna de parte de Cristo. No te vayas sin Él. No te vayas sin ese regalo. Si tú quieres tomar la decisión de creer en el nombre de Jesús, de recibirlo y de empezar a ser hijo de Dios, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo y le digas: Dios, yo no sabía nada de esto. Solamente sabía que no podía entenderte, que no podía seguirte. Pensé que tenía que ser bueno. Pensé que tenía que tener dinero. Pensé que tenía que tener una religión. Pero ahora veo que nada de eso perdona mis pecados. Hoy yo acepto al único Salvador, al único que tú enviaste, a Jesucristo. Hoy yo acepto y creo en su sacrificio una sola vez, para siempre, por todos mis pecados. Y yo acepto a tu Hijo Jesucristo, porque anhelo llamarte Padre. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.